Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, pues para estudiar la Escritura, ¿verdad? Estudiar la palabra del Señor. Y bueno, pues tenemos una oportunidad más, ¿verdad? Para seguir adelante, para cambiar nuestras vidas, disponernos a ello, ¿verdad? También para que pues podamos vivir de una manera como a Dios le agrada. Y bueno, en ese espacio de avanzando en la enseñanza, bueno, pues ese es el propósito, ¿verdad? Poder escudriñar, poder pues tener herramientas, poder sustraer principios, poder tener elementos también, ¿verdad? Para nosotros poder cambiar nuestra vida, para poder agradar a Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar este pequeño estudio, esta pequeña reflexión. Todos, ¿verdad? Los que hemos entregado nuestras vidas al Señor, nos sentimos eh, pues dichosos, pues nos sentimos alegres, nos sentimos con un gran gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es hermoso que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos de todo nuestro corazón al Señor, pues somos perdonados por el Señor, somos limpiados de la maldad. Dice la Escritura que Él pone un espíritu en nosotros, un corazón nuevo, un corazón dispuesto, ¿verdad? También a alabar al Señor, a agradarle, a glorificar su santo nombre. Y bueno, pues realmente, hermanos, hay algo interesante, ¿verdad? En todo esto. No sé si alguna vez hayan escuchado, creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Eh, pues prácticamente todo aquel, ¿verdad? Que se dice creer en el Señor, se dice cristiano, todo aquel que, pues a lo mejor asiste a alguna iglesia, a alguna congregación, y no solamente cristianas, evangélicas, ¿verdad? Sino también de cualquier otra denominación. Bueno, pues eh, el término que ellos usan es que somos cristianos, ¿verdad? Los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, pero ese es un mal concepto, ¿no? Que se llega a tomar. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que la palabra de ser cristiano implica una grande responsabilidad. De hecho, es lo que quiere decir, ¿verdad? Esa palabra quiere decir unos pequeños cristos o seguidores del Señor, tomando su ejemplo de vida, caminando, ¿verdad? Bajo las pisadas del Señor que Él dejó sobre esta tierra. Esto referente a que pues, nos esforzamos por cumplir los mandamientos del Señor, nos esforzamos para poder agradarle, para poder inclusive pues vivir, ¿verdad? En esa santidad. Y bueno, pues el decir que somos cristianos y pues ser perdonados de nuestros pecados, no solamente es hacer una pequeña oración de fe, ¿verdad? Como conocemos, que es decir, bueno, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como Señor, como mi Salvador, y bueno, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, ¿verdad? No es algo tan simple como eso, hermanos. Eso es una confesión de nuestros labios, pero implican muchas cosas. Tiene que ver la disposición del corazón, tiene que ver la voluntad del hombre, tiene que ver el querer nosotros agradar a Dios, el querer ser también cambiados, querer ser realmente limpiados. Eso es, ¿verdad?, lo que implica hacer una oración de fe de todo nuestro corazón. Pero sabemos que si lo hacemos de fe, la Escritura dice que Dios es bueno y es perdonador. Vamos a leer Romanos 10, del verso 8 al 10, que dice de la siguiente manera: ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, pues quienes hemos hecho esa confesión de fe de todo nuestro corazón, bueno, pues nos sentimos con mucho gozo, nos sentimos amados por el Señor, perdonados por Dios, pero quizás pueda haber quienes aún no han entregado su vida al Señor, ¿verdad? Y queremos animarles para que de todo su corazón también pues hagan una oración de confesión, de fe hacia el Señor para que dirija a Él sus vidas. Son tiempos muy difíciles y complicados, como siempre lo he repetido, pero bueno, pues está escrito, ¿verdad?
que debemos también nosotros conocer los tiempos, ¿verdad? Conocer esos tiempos que son finales. La maldad está creciendo, hermanos, la maldad está latente, la maldad está infiltrada en las escuelas, la maldad está infiltrada en las propias iglesias, hermanos. Entonces, son tiempos en los que el Señor, pues, nos recuerda, ¿verdad? Que su venida está pronta. Y bueno, pues, voy a compartirles esta enseñanza. Bueno, el título es Mi deber es vivir en santidad. Hace un tiempo, pues di alguna enseñanza sobre la santidad referente a Dios, que Dios habita en medio, ¿verdad? Dios es santo, Dios es puro, Dios es moralmente puro. Dios no peca, no ha pecado, no es tentado ni siquiera para el pecado. Pero bueno, pues ahora que hemos decidido entregar nuestras vidas a Cristo y que y lo hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, al hacerlo con la convicción y la fe necesaria, tenemos la seguridad de tener una morada con Dios. Pero entregar nuestras vidas a Dios no queda solamente así, ¿verdad? Nada más, sino que es más que eso. No es así algo tan simple entregar nuestras vidas a Cristo. Pero bueno, bajo la gracia del Señor es que Él nos da fuerza, nos da la fortaleza, nos da el ánimo, nos da la voluntad inclusive, ¿verdad? Para seguir y continuar en el camino del Señor. Y bueno, pues eso es, ¿verdad? Lo que implica a alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Eh, pues vemos que al creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, somos salvos por la fe y ahora debemos vivir en la fe. Bueno, pues qué quiere decir esto? Al ser salvos por la fe, estamos siendo justificados. Es decir, somos salvos por la fe, o sea, por medio de la justificación, por la obra de Cristo al pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahora que hemos sido salvos por la fe y por esa justificación, debemos vivir por la fe. Es decir, vivir en santificación. Entonces, debemos tener eso muy en cuenta. Somos salvos por la fe y ahora debemos vivir por la fe. Esa fe, pues, en santificación. De alguna manera es fácil decir, ¿verdad?, con nuestros labios que somos pecadores, que Jesús es el Señor, pero no solo es decirlo en una voz audible, inclusive ni siquiera el mismo bautismo, ¿verdad?, nos puede dar esa seguridad de la salvación, sino que es algo que hacemos nosotros por un mandato, por una ordenanza del Señor, para hacer públicamente, ¿verdad?, dar ese testimonio público en que nosotros, en un simbolismo de una muerte al pecado, y nacemos como nuevas criaturas, ¿verdad?, en el sentido espiritual, pues reconociendo a Jesús como Salvador, como nuestro guía, como nuestro Redentor. Y bueno, pues ahora eso nos da esa responsabilidad, nos da esa responsabilidad de vivir ahora en ese proceso de santificación. Dice la Escritura que nosotros somos santos, santos del Señor, no como los santos, ¿verdad?, que normalmente conocemos de la Iglesia católica, que Dios tiene sus santos, sino que nosotros somos santos del Señor en el sentido como lo indica la palabra, que somos apartados, ¿verdad? Somos apartados del mundo, apartados del pecado, somos tomados por el Señor y apartados para hacer diferencia, ¿verdad?, en el mundo. Eso es lo que el Señor hace, pero ahora nuestra responsabilidad es vivir en esa santificación. Ahora, sabemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entregamos nuestras vidas a Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo, desde ese momento Él habita en nosotros. Así es que debemos ahora caminar en esa santidad. Como bien sabemos que Dios es santo, esa palabra de santo que es el Señor la encontramos en Apocalipsis 11, que ya en su momento pudimos analizar un poco esa palabra que es tan extensa, pero tomamos algunos principios solamente. Y esa palabra de santo la palabra es hagios. Hagios es la palabra que refiere a santo en el sentido de que Dios es santo y deriva de una palabra que es hagos, que quiere decir cosa terrible. Así se define. Y esa palabra se define como sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, que eso es Dios, el único, ¿verdad?, que es moralmente sin culpa, es puro, Él es un ser divino, puro, santo, 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 dice la Escritura. Así que, pues ahora nosotros debemos caminar en esa santidad. Bueno, vemos que, por ejemplo, cuando el Señor
que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y estuvo entre nosotros. Jesús fue puro, fue sin mancha, tuvo esa autoridad moral para señalar, para reprender, para exhortar los pecados, ¿verdad?, de la humanidad. ¿Por qué? Porque era un ser divino, 100%, pero también un hombre 100% de igual manera, expuesto a tentaciones, como en la persona de Jesús encarnado, expuesto a tentaciones, expuestos también a todo, ¿verdad? Lo que físicamente podemos padecer nosotros. Y bueno, pues él caminó en esa santidad y pues fue el Cordero de Dios, fue puro y fue inmolado, tal y como lo pedía y se demandaba en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Y bueno, pues eso lo cumplió, era algo, apuntaba todo eso, apuntaba a Jesús, que tenía que ser un cordero limpio, puro, sin defecto. Y así es como vino el Señor Jesucristo en esta tierra y fue puro, fue perfecto. Por eso Él pudo satisfacer esa demanda, ¿verdad? Y aplacar la ira de Dios sobre la humanidad y así poder ser perdonados de nuestros pecados. Y bueno, pues como sabemos bien que Cristo hizo lo que ninguno pudo haber hecho, porque en su humanidad Él fue perfecto, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente. Y bueno, pues ahora nosotros debemos de vivir y esforzarnos para vivir caminando en esa perfección, no una perfección plena como Jesucristo, como Dios, que Él es perfecto, no, sino en una perfección apuntando hacia una madurez. Y esa madurez, a través de esa madurez debemos agradar al Señor. Y bueno, pues ¿cómo es como lo debemos hacer? Bueno, pues madurar en el camino de esa santidad. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues nosotros debemos agradar a Dios, eh, tener mucho cuidado, ¿verdad? De muchas cosas que nosotros hacemos, tanto en palabra, en hechos, aún en pensamientos, porque bueno, les voy a leer lo que el Señor desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 20:26, que dice así: Sabéis pues, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, en el Antiguo Testamento el Señor apartó al pueblo de Israel, lo apartó de la iniquidad, de todo lo malo que había, ¿verdad? De los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Así hace ahora con nosotros. Él nos aparta para que no nos mezclemos con toda la iniquidad, con todo el pecado que ahora que gobierna en este mundo. Y bueno, pues si Él nos ha dado ese privilegio de limpiarnos para Él mismo, porque bueno, solamente de esa manera es como podemos vivir agradándole. Eso es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y quienes no lo son. Los hijos de Dios, a pesar de que no somos perfectos, pero cada día nos esforzamos para no pecar o no practicar el pecado de una manera voluntaria, sino para agradar a Dios. Les voy a leer lo que dice en Romanos 6:17-19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y bueno, pues es claro que cuando el ser humano camina sin Dios en su vida, lo hace de una manera desordenada, de una manera desenfrenada, ¿verdad? Todos los que ahora hemos entregado nuestras vidas a Cristo, antes de conocerlo, pues vivíamos de esa manera, desenfrenadamente, vivíamos en la inmundicia, en medio del pecado, y nos deleitábamos en ello. Usábamos nuestra mente, usábamos nuestro corazón, usábamos nuestro cuerpo como un instrumento, ¿verdad?, para ir y pecar. Es decir, que predominaban más los deseos de la carne que los deseos del espíritu, ¿verdad? Porque realmente estábamos muertos en espíritu. Pero cuando el Señor nos dio vida, entonces, juntamente con esa vida que nos da o nos otorga el perdón de pecados y ahora nos hace tener una conciencia limpia, una conciencia pegada al Señor, para así poder caminar en esa santidad. Vamos a leer qué dice en Génesis 6:5. Dice: El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra
y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Esto es en la nueva, en la Biblia de las Américas. Y pues esa es la verdad, esa es la verdad, que la intención de los pensamientos del corazón del hombre que no conoce a Cristo, como nosotros en algún momento lo hicimos, era solo siempre hacer el mal. Eso eran los designios de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Y pues vemos que Dios, al conocer pues todas estas cosas, Él sabe perfectamente bien que tenemos esos pensamientos pecaminosos. Cuando vemos algo que no es correcto, cuando hablamos inadecuadamente, Dios lo conoce, porque conoce y discierne esos pensamientos. Es decir, que aunque conocemos al Señor Jesucristo, siempre llegan pensamientos, siempre llegan tentaciones, siempre llegan cosas que nos quieren impulsar para desobedecer al Señor, pero pues tenemos al Espíritu Santo, que es el que redarguye en nosotros y el que nos hace que reivindiquemos nuestro camino. No es tanto lo malo en los pensamientos, sino dejar que esos pensamientos gobiernen, que bajen al corazón y ponerla a práctica el pecado. Entonces, si nosotros debemos vivir en esa santidad, nosotros debemos caminar en esa perfección para llegar a la estatura del varón perfecto, como lo dice la Escritura, debemos nosotros desechar todo pensamiento pecaminoso, debemos nosotros desechar todo aquello que entra a nuestros oídos. Hoy en día ya no hay una película sana, una película pues que sea agradable, ¿verdad? Porque ya todo es obsceno, aún en las caricaturas presentan cosas que son obscenas, escenas que no son adecuadas, escenas que elevan, ¿verdad? Pues la maldad, ¿verdad? La hacen ya a flote entre muchas cuestiones que ahora se están viendo. Y bueno, pues eso es lo lamentable, ¿verdad? En alguien que no conoce del Señor. Realmente pasamos por alto los mandamientos de Dios para obedecer a nuestros propios deseos, a los deseos del corazón. Pero ¿qué es lo que hace un cristiano? Pues un cristiano lo que debe de hacer es caminar en esa santidad, ir caminando hacia la perfección. Somos apartados y por lo tanto nuestro compromiso es caminar agradando al Señor. Y bueno, pues qué lamentable, ¿verdad? Es cuando el que se deleita en pecar es alguien, pues, que se dice cristiano. En algún momento yo me ha tocado y he escuchado a mucha gente que se dice ser cristianos, asisten a las iglesias y muchas veces tienen hasta un servicio, ¿verdad? En la iglesia, tienen algún servicio en cualquier área en algún ministerio en la iglesia, pero lamentablemente son personas que viven desordenadamente, que no se están santificando, sino que están dando gusto a su carne. La verdad, hermanos, es de que es muy fácil, pues digamos de cierto modo es fácil distinguir quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Un hijo de Dios puede pecar, un hijo de Dios, digo, no es que sea un permiso de pecar, sino que puede caer, ¿verdad? En alguna tentación, alguna mentira, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Corremos ante el Señor, ante el trono de la gracia, confesamos el pecado y tratamos de evitar, ¿verdad? Volver a caer en el pecado. Pero ¿qué hace alguien que no conoce o que no tiene amor de Dios? Peca desenfrenadamente, peca voluntariamente, a una conciencia de que al Señor no le agradan esos pecados. Muchos viven en fornicación, muchos viven en adulterio, son fraudulentos, muchas personas pues hacen esas prácticas, ¿verdad? Que no son gratas al Señor. Inclusive, pues son personas que también tienen algunas tendencias afeminadas o algunas tendencias, ¿verdad? Como movimientos, o ya sean afeminados, movimientos varoniles siendo mujeres. Y todo eso son costumbres, hermanos, que el hombre tiene que sacar de su corazón. A lo mejor no que sea un lesbianismo o homosexual, ¿verdad? Abiertamente, pero son tendencias que el hombre tiene, que tiene que ir limpiando y pedirle al Señor que nos vaya limpiando, porque eso es lo que debemos hacer, irnos limpiando para ir caminando hacia la santidad, hacia la perfección. Y bueno, pues cuando uno hace lo grato a Dios es donde damos un testimonio de haber nacido de nuevo y al haber sido rescatados de la condenación eterna se debe entender que hemos sido justificados por la fe y que ahora debemos vivir en la fe, es decir, como dije en un principio, debemos vivir en santificación. Y bueno, pues es que es muy triste, hermanos, que todo esto pase dentro de las iglesias cristianas. Ya no estamos hablando de algunas otras religiones, sino estamos hablando de la iglesia evangélica.
que es ahí de donde pues se dan todo este tipo de cosas. Y bueno, pues vemos que el Señor Jesús, la oración que hizo al Padre no fue precisamente de Señor, sácalos de este mundo, ¿verdad? Una oración tan hermosa que el Señor Jesús hizo en el libro de Juan 17, todo el capítulo es la oración por sus discípulos. Y en el verso 15, les voy a leer, Juan 17:15 dice, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y bueno, pues esa es una oración tan hermosa a favor de sus discípulos, pero que también llega a nuestras vidas, también es a favor nuestro, que ahora que entregamos nuestras vidas al Señor y que creemos en Cristo. Y lo que Él está pidiendo no es, dice, no, no los quites del mundo. Eso de quitar, esa rogativa que hace el Señor Jesús, de quitar del mundo, quiere decir llevar, cargar o elevar fuera de un lugar, es decir, sacarnos, ¿verdad?, de esta tierra, de este mundo. Dice, pero no te lo estoy pidiendo, no pido que tú hagas esto, ¿verdad? Sino que los guardes del maligno. Es decir, que nos proteja el Señor, que nos proteja y nos ayude a protegernos de nuestros pensamientos, a guardarnos de esos pensamientos que el mismo Satanás pone en nosotros para tentarnos. Y esa es una rogativa que, pues sí, que no caigamos en esas tentaciones e incitaciones a las que pues estamos dispuestos día a día. Y bueno, pues hermanos, de veras debemos vivir. El tema de la santificación es mucho, mucho, muy amplio y a veces minimizamos, ¿verdad?, ciertos pecados porque pensamos, decimos, no, pues es que la fornicación, el adulterio, que claro, o sea, es uno de los pecados más aborrecibles del Señor, la idolatría, pero realmente minimizamos muchas cosas, hermanos. Una mentira, algún fraude, alguna sustracción, ¿verdad? Sustraemos algún objeto que no es nuestro. Y bíblicamente eso es robar, calumniar, fornicar, todo eso, pero son cosas que pues detienen ese proceso de la santificación. Estamos detenidos, nos detenemos, no avanzamos en esa santificación. Y bueno, pues como dice Primera de Pedro 2:9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aprovechemos esta grande oportunidad, hermanos. Antes no éramos hijos de Dios, no éramos, no habíamos sido redimidos, no habíamos sido perdonados, pero ahora que el Señor lo ha hecho, ahora no nada más somos limpiados de nuestros pecados, ahora no solamente tenemos asegurada la vida eterna, sino que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido para Él mismo. ¿Y para qué? Pues para anunciar esas virtudes, ¿verdad? Esas virtudes, ese evangelio, esas buenas nuevas a quienes no lo conocen. Y antes éramos un pueblo rebelde, éramos personas malas realmente, pero ahora hemos sido justificados. Creo que eso es más que suficiente, hermanos, para nosotros vivir agradecidos con Dios, vivir agradecidos y caminar en esa santidad, en ese proceso de la santidad, no minimizando los pecados, no minimizando las cosas que decimos, pues esto no es mucho en lo que hice, no minimicemos, hermanos, no minimicemos, porque realmente no hay pecado grande, no hay pecado chico, el pecado es el pecado. Y si somos practicantes del pecado, o sea, lo practicamos continuamente, o no tenemos temor de Dios y realmente no hemos sido transformados ni hemos sido justificados para el Señor. Alguien que tiene al Espíritu Santo, hermano, piensa mucho en hacer las cosas. Alguien que tiene al Espíritu Santo, que ha sido justificado, que ha sido redimido, redarguye el Espíritu Santo en su corazón y dejamos de hacer algo. Todos hemos sido tentados y lo seremos hasta el último día de nuestras vidas, pero debemos limpiarnos, hermanos. Debemos limpiarnos de la contaminación, de la carne, dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso de limpiarnos es, se define como limpiar, purificar literalmente.
en referencia del pecado. Y esta palabra está en un tiempo auristo. Esto refiere a una acción única o puntual. Esto quiere decir que debemos limpiarnos de una vez por todas de toda contaminación de carne y de espíritu, de esa decisión de limpiarnos, esa decisión que debemos nosotros tomar voluntariamente para no seguir caminando en medio del pecado y en medio de la contaminación. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que si tú o cualquiera de nosotros que estamos aquí sobre la tierra hemos cometido algún pecado, alguna falta, es tiempo de doblar rodillas, hermanos. Es tiempo aún de doblar rodillas, pedirle perdón a Dios y pues caminar en esa rectitud, caminar en esa santificación día a día, limpiarnos, pedir al Señor que nos limpie, pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y todo pensamiento que podamos tener, pues pedirle al Señor que nos ayude a quitarlo de nuestra mente. Los recuerdos, hermanos, pues nos traen a veces mucha depresión, nos traen culpa también los malos recuerdos, pero Dios es fiel y Dios es justo. Si nosotros nos dedicamos y nos empeñamos a vivir en el proceso de esa santificación, Dios va a ayudarnos, nos va a fortalecer y tendremos nuestra recompensa. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hazlo. Hazlo porque los tiempos son cortos y pues no sabemos el día, ¿verdad? Y la hora que venga el Señor por su iglesia o que nos llame a su presencia a dar cuentas de lo que hemos hecho. Qué vergonzoso ha de ser, hermanos, pararse delante del Señor cara a cara y que diga, ahora sí, ríndeme cuentas de lo que tú has hecho. Y decirle, dije esta mentira, tuve este pensamiento y lo hice mío, lo apropié y entonces salió a luz el pecado. Mejor es ponerse a cuentas, hermanos, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos, amigos, y bueno, pues recordemos seguir estudiando y escudriñando las Escrituras, porque esa es una herramienta y es la palabra del Señor que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, para poder tener la mente de Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga y bueno, pues si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.